El vaso. El vaso también es un órgano que vamos a evaluar dentro de la ecografía abdominal. Yo siempre le digo a los que rotan conmigo, hagan lo que yo digo ahora. El esquema de los órganos a evaluar, que hagan el mismo esquema que yo hago, es para que podamos hablar el mismo idioma, pero cuando ustedes lo hagan en su práctica, del órgano que empiecen al que terminan, háganlo siempre de la misma forma. No es que un día empiezan con el riñón izquierdo, al día siguiente el otro paciente empieza con el vaso, no. En mi caso particular yo empiezo con el hígado, luego la vesícula, luego el páncreas y luego ya el vaso. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que tener esa misma repetición siempre. El vaso parece un órgano olvidado, que en la ecografía no nos aporta mucho. Sin embargo, en caso de linfoma, en caso de enfermedades de virosis, el dengue, el citomegalovirus, el Epstein-Barr, fiebre amarilla, el Leishmania, hay muchísimas lesiones, incluso metástasis, que el vaso juega un papel importante en la ecografía, sobre todo va a ayudarnos a poder entender o aproximar el diagnóstico. Esto lo repito siempre, desde un quiste en el páncreas, desde un tumor en el ovario, desde algo en el testículo o en la tiroides, es ¿qué vamos a evaluar? ¿Sí? Vamos a evaluar primero el vaso, un órgano a la vez, ubicación, tamaño, forma, contorno, márgenes, conicidad, que no es lo mismo que ecoestructura, aunque muchos hablan de similar, esto ya se sabe que esto no es igual, ¿sí? Ecogenicidad son 5, ¿cuáles son? Hipo. De arriba abajo, hiper, eco, iso, hipo, anecogénico. ¿Se entiende? Y la ecoestructura puede ser homogéneo, heterogéneo y no homogéneo. Bueno, la técnica de exploración. Paciente acostado, boca arriba, sí, casi siempre, en el 90% de los casos se pide que el paciente respire hondo, que ataque la respiración, los brazos tienen que estar arriba. Y generalmente es una buena costumbre, cuando van a hacer una ecografía abdominal, usted le diga a su paciente, los brazos bajo la cabeza, por favor. Profe, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre inhomogéneo y heterogéneo? Bueno, eso es algo completamente subjetivo, ¿sí? Si yo encuentro en el vaso lesiones multiformes, escasas, ecogénicas, como calcificaciones, podría ponerle inhomogéneo o una alteración en la ecoestructura. Si yo encuentro nódulos o masas múltiples, allí le pongo heterogéneo. En la vejiga, si encuentro puntos ecoflotantes de sedimento, yo le pongo contenido inhomogéneo. Ahora, si encuentro cosas gruesos, foco ecogénico, masa, flotante, grueso, yo le pongo heterogéneo. Pero no hay un límite. Claro, es completamente subjetivo. Entonces le pido que respire hondo. El vaso tiene esta estructura de semiluna. ¿Sí? ¿Ven? Perdón. ¿Esto qué es? ¿Qué parte del vaso sería? ¿Inferior, superior, anterior, posterior? Inferior. Inferior dice acá. ¿Qué dice otro? Este es un corte longitudinal. ¿Del paciente o del órgano? El vaso. Superior. Superior. Este es el diafragma. La cabeza del paciente está acá, la de su pie está cerca. Muy bien. Esto es el vaso. Está en una estructura anecogénica. Le pongo Doppler y es azul. ¿Qué esto es? ¿Arteria o vena? Si es azul, dependiendo de la perspectiva, tendría que ser vena, porque tendría que. ¿Tendría que? ¿Quién Sí, dependiendo de la perspectiva que vos estás. En esta imagen está toda la perspectiva, doctor. Isaac, ¿qué es?
¿Qué? ¿Arteria o vena? ¿Eh? Acá está la ayuda. Esta es la ayuda. Entonces, ¿qué es? ¿Eh? No sé, porque es la Se aleja el Se va, es. centrífugo. ¿Eh? Entonces, si el órgano está acá y esto se aleja, ¿qué va a hacer? la vena. Vena. Vena esplénica. ¿Se entiende? Doctora, ¿cómo es tu nombre, doctor? Analia. Analia. ¿Entendés que vena o parece arteria? Bueno, acá hay una barra, ¿sí? Esta barra rojo indica que la dirección del Doppler se va a acercar hacia el traductor, hacia arriba. Y azul se va a alejar hacia abajo. Si el órgano está acá, el sentido de este flujo sale del órgano. Y la estructura vascular, que tiene un flujo que sale del órgano, es la vena. Si era la arteria, iba a ser rojo. ¿Se entiende? Muy bien. Yo utilizo la medida normal hasta 12. Algunos libros, muchos colegas hablan hasta 13. Eso no nos vamos a pelear en un examen final. Si ustedes dicen hasta 13, perfecto. Si ustedes dicen la clase del doctor Silvano dijo hasta 12, perfecto. Pero no me digan 180 o 18 normal. O un valor normal de 9. Hasta 9. ¿Se entiende? Si ustedes tienen una bibliografía, un libro donde dice que va a considerar hasta 11, también puede ser válido. Y ustedes dicen, ya en la página tanto del Rumba es 11. Bueno. Depende también de la talla, como Todo depende de la talla del paciente. Si el paciente viene del Chaco menonita, 2 metros y medio, y su vaso mide 13, pues le vamos a poner aumentado. Ahora, si un pacientito de 1,50 adulto, y su vaso de 13, sí. Bueno, entonces, es hipoecogénico, eso no quiero que tengan una duda, ¿sí? Dentro de la escala general, el órgano es hipo, pero dentro del órgano vamos a encontrar lesiones isoecogénicas al vaso, hipoecogénicas al vaso, hiperecogénicas al vaso, pero en una escala normal esto es hipo. Tiene que ser similar al hígado y un poco más oscuro que el páncreas. Esta línea blanca acá está, ¿qué podría ser? Entonces esto es el polo superior del vaso. ¿Se entiende? El contorno es liso. Tiene una cápsula que no se ve por el corazón. ¿Sí? Entonces hasta 13 centímetros cráneo caudal, así se mide desde acá hasta acá. ¿Sí? Esta es una visión póstero anterior, quiere decir que tu paciente está así. ¿Se entiende? Entonces acá está el vaso, acá está el páncreas. Ustedes ven que la vena pasa por delante o por detrás del páncreas. Por detrás. Muy bien. Esta es la cabeza. ¿Este que está acá qué es? Duodeno, segunda persona. ¿Y el tamaño inferior aceptable? Y generalmente entre 7, 8. 7 aceptable. Hay índices que podemos estudiar. El índice esplénico, que es la división de este con un porcentaje. Generalmente utilizamos hasta 8 de la respiratoria posterior, pero generalmente con esto como baja y que generalmente no sobrepase el riñón. Bueno, volvemos a dividir la patología en congénitas, la esplenomegalia, las focales, anomalías vasculares, después lesiones en contexto infeccioso, en contexto neoplásico y traumatismo. ¿Sí? Voy a ir pasando, porque esto se va a quedar como guía para que ustedes estudien. ¿Sí? La idea es darle algunas recomendaciones, compartir una experiencia y que ustedes pregunten cada rato antes que yo le lea la bibliografía. ¿Sí? El vaso social, que es muy común, es generalmente un pedacito redondito que está acá, es similar a la constructura de la congenicidad. Se puede, como ustedes en la imagen ampliada, se
puede confundir con ganglios, con metástasis, con nódulos, pero a la medida que ustedes van teniendo experiencia van a encontrar que es muy frecuente, hasta el 60% de los pacientes, muy frecuente, se llama vaso accesorio. ¿Ven? Esta imagen acá vemos dos vasos accesorios, se pueden confundir con Quistes. con nódulos, con ganglios, ¿sí? Pero generalmente están en el cerca del ilio. Esta zona del ilio, por lo inferior, por lo superior, borde anterior, borde. Puede tener lóbulos y hendiduras que no representan una significación clínica, habitualmente lóbulos fetales. Eso tienen que entender que algunas veces si un paciente tuvo traumatismo va a tener también una cicatriz similar, pero esto también, si el paciente no tuvo, puede encontrarse tipo lobulación. El vaso errante móvil se confunde con una masa, puede, como dice, puede bajarse, puede moverse hacia el medio. Lo importante es ver la continuidad del parénquima para poder entender que eso puede ser una anomalía congénita, no una masa. Cuando encontramos patología del vaso, y esta es la imagen que tiene que tener para la casa para siempre, nosotros dividimos en la esplenomegalia, que va a tener una gran variedad de causas, las lesiones focales, que pueden ser quistes sólidos, las lesiones nodulares con respecto a la infecciosa, tuberculosis miliar, absceso, la neoplásica, linfoma metástasis. Las primarias son linfoma primario, angiosarcoma, hipersarcoma, no sé qué, y angioma. Estas son lesiones que podemos encontrar. Y va a tener una característica específica de la lesión, pero son muy raras. También tenemos un infarto y traumatismo, ¿sí? La esplenomegalia, nosotros vamos a hablar cuando tenemos clasificaciones, pero generalmente cuando tenemos más de 14 centímetros ya podemos decir importante o moderada. Lo que tenemos que entender es que cuando llegamos a 15, a 150, en el informe tenemos que poner importante esplenomegalia porque cambia totalmente el cuadro del paciente. No es lo mismo tener una esplenomegalia de 13, de 14, cuando empezamos a tener de 15, sí, hay algo en ese paciente que va a tener relevancia clínica, o por una infección, o por una afección sistémica o lo que sea. Tenemos muchísimas causas, pero generalmente, de acuerdo a la clínica del paciente, vamos a ir viendo. Acuérdense que la congestiva también es muy frecuente con respecto a una hepatopatía, cirrosis hepática y una insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Hasta eso nosotros podemos tener vasos aumentados de tamaño. Acá tenemos las enfermedades que pueden encontrar y enfermedades que son más frecuentes. ¿Sí? ¿Qué decía que no se usa para hacer diagnóstico diferencial? ¿Cuál? Ella decía no se usa para hacer diagnóstico. ¿Cuál? No se utiliza para el diagnóstico diferencial. ¿Dónde? Ahí, en la ventanita de De vaso vacío. bajo el vacío. De izquierda. Ah, claro. No, nosotros no vamos a decir esto es por linfoma, esto es por dengue, esto es por Entiendo. no, las clasificaciones. Pues es una patología Sí, subyacente. pero el punto de corte para que algo sea mínimo, importante y grave es 15 para arriba. Ahí tenemos las lesiones focales. Las lesiones focales nosotros vamos a generalmente son incidentales. Nadie viene por un síntoma porque tiene un nodulito en el vaso. Hay que ver siempre un contexto infeccioso. También tenemos que pensar en traumatismo, enfermedad oncológica de base. Las lesiones quísticas. ¿Sí? ¿Cómo se describe un quiste, doctora? Quiste simple. Imagen. ¿Cómo pueden? ¿Qué convenicidad tiene el quiste? Anicogénica, redondeada, pared fina. ¿Y qué artefacto puede tener? ¿Cuál? Refuerzo. Refuerzo. Muy bien. Mira, acá tenemos un quiste, puede ser único, es lo que la doctora, puede ser tabificado también, con un tabique que ponerle Doppler. Quiste diatídico también, en sus diferentes fases en el vaso es frecuente. Yo tuve el caso hace poco, esto es
de mi ecografía, yo saqué una foto, tenemos la membranita, lesión quística. ¿Cuánta vez quieres pensar en la lesión sólida benigna más hemangioma, que es un nódulo ecogénico? Esto es similar al hígado, ¿no? Un nódulo hiperecogénico de márgenes regulares, generalmente tiene señal de doble color, pueden tener hasta 2 centímetros, así que pensar en hemangioma. Un amartoma parece una lesión un poquito más heterogénea, con puntos hiperecogénicos, una de puntos irregulares, puede tener más organización, es un tumor relativamente frecuente. Angiomas, pseudotumor inflamatorio, transformación celular, son lesiones también que podemos encontrar. La literatura habla que podemos encontrar. También podemos encontrar, como le dije, calcificaciones, son puntos, focos hiperecogénicos, refringentes, puntiformes, puede ser secuelar, puede ser una infección, traumatismo, de fetal, muchísimas causas. Las calcificaciones no nos van a decir la etiología, pero tenemos que describirla para que se pueda investigar. Puede ser postraumática, después de un infarto, una anemia falciforme. Los cuerpos de Gandhi son áreas hiperecogénicas que se ven generalmente en los pacientes con hipertensión portal, o sea, pacientes con cirrosis, todo el tema. Vemos estos puntos, hay que pensar en eso. Anomalías vasculares, porque es un órgano que tiene mucha vascularización y variación en la perfusión y muy sensible a los cambios, puede ser los infartos. ¿Sí? Los infartos son generalmente fenómeno embólico, trombosis arteriovenosa, una causa de lesión focal esclénica, típica más en cuña periféricamente triangular y ecogénica que no tiene otro de color. ¿Sí? Acá vemos una imagen típica, así triangular, periférica, en relación a esto hasta encontrar un que es un infarto. También podemos tener una cavernomatosis o de repente una hipertensión portal colaterales en el ilio que puede ingresar incluso también dentro del contexto infeccioso, el paciente que tiene inmunodeprimido o ya con diagnóstico de VIH, tuberculosis, hay una gran variedad de infecciones que pueden llegar. ¿Sí? Tenemos que tener, ese paciente tiene fiebre crónica, fiebre con más de 15 días, 20 días, no tiene foco y empezamos a encontrar algo, lesiones, podemos sospechar en tuberculosis o microabscesos, que se ven básicamente así, son áreas hipoecogénicas o ecogénicas múltiples, sin señal doble color. Uno puede tener los bordes irregulares, pues definido, fiebre persistente, hay que empezar a hacer el panel viral, PCR para virus, oportunita, tuberculosis. Un parénquima micronodular heterogéneo, esto es pensar en una tuberculosis interna. Un absceso es una cavidad líquida heterogénea, cabello del vaso, es un absceso subcapsular. Pudo haber sido un hematoma que se infectó o un cuadro del paciente con yema, teniendo en cuenta que los inmunodeprimidos pueden tener esto. Esto no se puede diferenciar un hematoma de un absceso. Acá, si tengo fiebre, sin foco, fiebre sin foco, siempre pensar en un absceso. En las lesiones clínicas en el contexto de enfermedades neoplásicas, generalmente el vaso puede ser un lugar donde se asientan muchas enfermedades, ¿sí? Generalmente cáncer puede estar ahí, pero en caso de sospechar metástasis en un paciente con diagnóstico conocido, siempre valorar que sí que está sintiendo otro órgano. El vaso va a ser útil. Por lo tanto, se puede afirmar que una lesión focal en el vaso en un paciente con CA sin metástasis en otro órgano es altamente probable que no sea metástasis, pues la vamos a condenar ya. Pero los CA que mayor frecuencia produce metástasis de vaso son el pulmón, mama, melanoma, maligno. ¿Cómo se puede ver? El famoso ojo Way, como es una lesión con halo ecogénico grueso, centro ecogénico. Esto puede ser tranquilamente una metástasis, ¿sí? De ovario, tenemos varias lesiones ecogénicas, generalmente tienen la misma estructura del componente del ovario, así que no es algo
muy raro, pero o sea, no es algo frecuente, pero puede pasar. En el linfoma también encontramos lesiones nodulares, y es muy poco frecuente. Hay un describe en un linfoma primario, una lesión focal, con ganglios, pero lo más prudente es que ustedes describan todo lo que dijimos: ubicación, tamaño, forma, contorno, plasticidad, bla, 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 bla. Y si encuentran una lesión, pueden indicar otros estudios o sospecha de diagnóstico. ¿Sí? Generalmente cuando tienen linfoma pueden entender estos patrones. ¿Sí? Nódulos, tipo de hemorrágicos, hay que ver muchos síntomas, hay que ver otros órganos afectados y sobre todo si el paciente tiene síntomas. Estos son nódulos en un vaso que se hizo en un estudio que se llama PET-CT, es un estudio que se hace mucho ahora. Es una combinación de tomografía con sustancia radioactiva y vemos que estos nódulos captaron en este estudio el vaso. Entonces, esta es otra combinación que puede ser una afectación de linfoma por un vaso. Luego tenemos los angiosarcomas, los tumores vasculares, que son áreas hipoecogénicas múltiples, mal definidas, parece como un reticulado, es muy raro, pero cuando encontramos este tipo de lesiones y ya tienen esta guía para toda su vida, esta clase, tienen que pensar en eso. ¿Se acuerdan que hay un traumatismo también en el vaso, en el páncreas? También hay una clasificación muy interesante, muy bien estudiada por la Sociedad Americana de Cirugía, que lo divide en grados, cuando hay hematoma supracisular, subcasular, laceración, hematoma con intraparenquimatosa, abducción, rotura, explosión. Eso es algo que ustedes van a tener que investigar, estudiar, requiere un tiempo adecuado para estudiar esto, con muchas imágenes, con muchos casos, pero ustedes tienen que saber que el día a día hay una epidemia ahora con los motoqueros, y nosotros esto sería muy bueno que tengamos este cuadro más desarrollado en nuestro consultorio de ecografía para que ustedes puedan definir en qué estado está ese paciente. Lastimosamente yo puedo dar 2 o 3 malas experiencias con la EcoFast. ¿Se acuerdan de EcoFast? A ver, vamos a despertar la teléfono. ¿Quién está todo el día? No, la doctora. Otra no la. ¿Qué es el EcoFast? Paso, me acuerdo. Un poquito más fuerte. ¿Qué voy a decir? A ver. Es como fácil. ¿Sí? ¿Puede ser así? ¿Escucharon el EcoFast una vez? Bueno, yo tuve mala experiencia en el EcoFast una vez en la guardia en IPS. El EcoFast básicamente habla del líquido, pero también hay un EcoFast ampliado. No sé si alguna vez escucharon. ¿Sí? Bueno, habla un poco de los órganos. Y tenía líquido libre en paciente, 400 ml en un solo lugar que le pude medir volumen. Tenía un grado 3, tenía un hematoma, una laceración, bla, 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 pero yo le informé 400 ml y el cirujano me dijo 400 ml es poco. Bueno, y ahí ustedes van a sacar sus conclusiones cuando lean la implicancia. EcoFast es positivo o negativo. No hay mucha vuelta que dar. Positivo, corte ya. Dudaron, lesión esplénica, 2 horas del accidente. A los 30 minutos falleció. Entonces, es importantísimo que ustedes tengan ayuda de memoria cuando hacen la ecografía en un público o en un privado, que van a recibir traumatismo, tener esta clasificación porque esto le puede salvar. Y ustedes van a indicar, esto es una emergencia. Esto es una urgencia, esto se espera, ¿sí? Pero no voy a desarrollar mucho ahora, pero es eso. La apneusia es cuando se saca el vaso y
tipo quedan nódulitos como un endometrioma. ¿Se acuerdan del endometrioma? Un pedacito de ducto en otro lado, también el vaso puede pasar. Conclusión. Diagnóstico diferencial de las lesiones esplénicas es amplio, como vimos. Me van a disculpar por el tiempo que tuvimos, pero la idea que ustedes tienen que tener es que esas lesiones pueden ser de origen infeccioso, tumoral. Y todos, lastimosamente, finalmente, son inespecíficos. Por eso, en el contexto clínico, ustedes pueden avanzar más en su informe cuando hacen un poco de clínica. Tuviste fiebre, tenía otro estudio, tenía antecedentes. Hay diversas condiciones congénitas que involucran al vaso, son de suma importancia para evitar interpretaciones falsas, como por ejemplo el vaso accesorio, que es un nódulo en el ilio, que lo más frecuente que podemos confundir con qué, con qué era que digo. El vaso accesorio. Con ganglios. El vaso es un órgano involucrado de manera secundaria por varias patologías sistémicas, por lo que hace susceptible a variación, como el caso de la hemosclerosis, hipertensión portal, infecciones, dengue, insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca te puede dar aumento del vaso. Las lesiones focales en su gran mayoría son benignas, salvo algunos quistes, un poco específico. Considera el vaso como uno de los órganos más frecuentes involucrados en el contexto de infecciones diseminadas, ¿se acuerdan? Infecciones como pacientes inmunodeprimidos, tuberculosis, ¿sí? Microabscesos. Una lesión focal esplénica aislada en un paciente con cáncer, pero sin enfermedad diseminada, probablemente no sea metástasis. Paciente con sida de mama, control. Sida de próstata, control. Un nódulo en el vaso y solo en el vaso. Tiene su tomografía normal. ¿Es metástasis? No, generalmente no es una metástasis. No quiere decir que no sea. La mayoría de las lesiones del vaso se observan en ecografía, son granuloma, dijimos que son clasificaciones. Debe tener en cuenta la forma del vaso más que el tamaño. Esto vamos a hablar cuando ustedes vean que, qué sé yo, cuando los contornos o los ángulos sean más obtusos o agudos, pueden ser más vascular, pueden ser más infecciosos, van a leer. Una infiltración del linfoma del vaso tiene múltiples presentaciones. El diagnóstico de hematoma es fundamental en el traumatismo. Es importante tener en cuenta las etapas de la sangre, que no es lo mismo si ahora se sangró, ahora en 4 días la sangre sufre modificaciones. El vaso existe más allá que el traumatismo. La ecografía de los niños es el método de elección para el vaso. La tomografía de la resonancia constante permite diferenciar entre tumores benignos. La resonancia puede ser también útil para diferenciar con una secuencia que se llama difusión entre tumores malignos benignos, pero finalmente el diagnóstico diferencial final va a ser la histología como le. No olvidar esto: megalia, focal, plaza, infarto, reumatismo, esto. Entonces, no olvidar que repasar anatomía y patología da seguridad. O sea, nosotros no nos vamos a escapar ahora en este curso de estudiar anatomía. El que no estudia anatomía no va a poder pasar este curso. Vamos a tener que tener en cuenta que vamos a tener que volver a empezar a estudiar, a recordarnos. Y también patología. Cuando podamos estudiar, repasar anatomía y un poco de patología, eso nos va a dar confianza para empezar a describir, porque esto es lo que finalmente es el mundo oscuro de la incertidumbre cuando somos estudiantes de ecografía. ¿Cómo empezamos a describir? Y queremos preguntarle al profesor, ¿cómo lo que se describe? ¿Cómo es lo que voy a empezar a describir esto? Y generalmente nosotros vamos a decir, vamos a leer primero anatomía, vamos a ver la principal patología. Eso le da confianza para describir y redactar informes. Y entender que no va a existir una forma obligatoria de describir palabras específicas siempre, para cada caso, sino que lo que ustedes encuentran cuando describen van a ser cada vez más específicos para cada caso. ¿Se entiende? Eso es todo por el vaso. Si tienen alguna pregunta que quieran hacer.
Doctor, En el corte que vemos el vaso ahí, vemos el hígado y el riñón, el corte longitudinal. ¿Cuáles son los cortes como estudios obligatorios que, por ejemplo, si vamos a examinar del vaso, que debería de tener el informe, o sea, la foto? La foto. Los cortes que son obligatorios para Mira, estudio del vaso. si el vaso no tiene nada, te voy a ser sincero, no hace falta que le saque foto al vaso. Pero eso es el extremo de ser ahorrativo en algún tipo, por decirlo con largo. Cuando vos tenés una patología en el vaso, lo importante sería que vos muestres la lesión en una primera pantalla ampliada que se vea la lesión. Generalmente, sin el cursor de la medida, sin el caliper, sin la raya, con el Doppler al lado, sin Doppler, con Doppler, y la tercera foto con la medida, con la raya. La experiencia que yo tengo con los colegas es que el hemato-oncólogo especialista ve la imagen. El nefrólogo ve la imagen de tu riñón. El hepatólogo ve la imagen de tu hígado que sacaste. Hasta en resonancia magnética el oncólogo bien experto no ve el informe, ve la imagen. Los médicos especialistas a que va a llegar tu estudio, el que hace tiroides, ve tu nódulo tiroideo, la foto. Respondiendo a tu pregunta, yo particularmente le hago la foto longitudinal con la medida cuando es normal. Pero eso es lo que hablé al principio, no es una sesión de fotos, no es llegar a la foto para mandar, es evaluar de un extremo al otro extremo en corte transversal, en corte longitudinal, de derecha a izquierda. Y si te da tu presupuesto en tu hospital o en tu privado, mandarle una foto donde me dije que no tiene aplenomegalia por lo menos. Pero si tu presupuesto no da, en algún lugar, hay muchos hospitales que se mandan sin foto y eso por presupuesto. Pero lo ideal sería mandar la foto para que el colega pueda ver lo que está buscando. Si me pide descartar litiasis vesicular, yo le mando una foto linda de la vesícula biliar lo más extendida. En el hospital público, y esa es mi foto que les mando en el hospital. No les mando la foto de los riñones, hígado, bla, bla. Si me pide descartar litiasis renal, le mando la foto. O insuficiencia renal, le mando la foto de los riñones. Pero sí va a quedar lindo que vos tengas una foto linda del vaso de la imagen que dice miluma. ¿Sí? De la imagen esa imagen, la que se podría mandar con la medición. Muy buena pregunta. ¿Otra pregunta? ¿Da al fondo? ¿Las chicas al fondo? ¿No hay nada? ¿Está al frente? ¿Doctor? ¿Parece? No, tranquilo. Técnica para encontrarla. La técnica para encontrar el vaso, hay que entender dos términos: hacer barrido y hacer abanico. En el vaso tenemos que hacer barrido. Para encontrar el vaso tenemos que estar acá en la línea axilar anterior o media, y hacer barrido significa no angular todavía. El traductor es hacer esto. Muchas veces lo que hacemos es: no encuentro el vaso, doctor, y está así nomás, abanico nomás. ¿Sí? Al poner los brazos así, se abren los espacios intercostales
y nosotros generalmente usamos entre las costillas. ¿Y cómo es lo que se puede ver el vaso entre las costillas? Porque nosotros apoyamos, es como si fuera que yo quiera ver un auto a través de la ventana, de esta ventana. Si yo con mi celular, de acá, quiero sacar un auto, la foto, no voy a ver todo el auto, pero si yo me acerco a mi cámara de mi celular y entro en la ventana, ¿sí? Ahí yo ya veo todo lo que hay atrás. O sea, yo uso el espacio intercostal y algunas veces me va a dar sombra, sí, pero entro entre los espacios y voy a ver todo el vaso. Porque la imagen es divergente, ¿entiendes? Entonces yo uso el espacio intercostal, respiración profunda, barrido, y una vez que encuentro, ahí recién ángulo. ¿Otra pregunta? ¿Se entendió todo? Excelente.